Los aturdo un rato largo. Bien. Bien, yo tengo un mini resumen acá, porque como no tengo la pizarra no puedo escribir, entonces más o menos me he hecho un mini resumen. Ustedes si quieren pueden ir viendo el PowerPoint si lo quieren abrir, y yo en esta pantalla les voy mostrando el mini resumen que yo tengo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que la moleste. Sí. Recién me conecté, no sé si tomo asistencia. Sí, ya tomamos asistencia. ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo es tu apellido? Quispe. Se colgó. ¿Me escuchan todos? Quispe. Ah. Quispe. Acá está. Listo. Muy bien, chicos. Bien. Como le estaba diciendo, yo me he hecho un mini resumen para explicar mejor, ya que no tengo pizarrón, para que si pueden entender un poquito mejor, porque a veces la distancia, estas clases a distancia son un poco frías y por ahí hablamos mucho y no quedan claros algunos conceptos. Bien, como seguimos en el diseño metodológico, ya vimos los tipos de estudios, como eran los cualitativos, los cuantitativos, hemos visto todo eso, los experimentales, no experimentales. Vamos a seguir en esta, porque acá en esta parte se dice qué tipo de estudio, el enfoque, si va a ser retrospectivo, prospectivo, longitudinal, transversal, depende del tipo de estudio que ustedes vayan a elegir. Otra cosa que a ustedes les inquieta bastante es el momento de recolectar los datos, porque ustedes están investigando algo, ya sea el conocimiento, factores, todo lo que ustedes quieran investigar sobre los temas que les han tocado a cada uno, ¿sí? Cuando nosotros vamos al campo, ya hemos trazado nuestra pregunta de investigación, no hemos trazado nuestros objetivos, tanto el general como el específico, llega el momento de hacer una encuesta, ¿sí? Que es el instrumento que vamos a utilizar para recolectar datos, ¿sí? Pero primero tenemos que elegir nuestra población, ¿sí? ¿A quién vamos a encuestar? ¿Quién van a ser nuestros sujetos de estudio? Si yo me vuelvo a remitir a mi ejemplo como enfermera jefa del Hospital Central, y quiero saber sobre si los enfermeros que trabajan en mi servicio tienen conocimiento sobre prevención de escara, de talón, en los pacientes, en la sala tanto, en el lugar tanto, en el periodo tanto, los objetivos, me voy a trazar unos objetivos, pero mi sujeto de estudio al momento de encuestar van a ser mis enfermeros, ¿sí? Si ustedes me dicen el universo de esto, serían los enfermeros del Hospital Central. Pero los enfermeros del Hospital Central son 500, es muy grande la muestra, o sea, es muy grande la cantidad de personas, la cantidad de profesionales. Me va a llevar mucho tiempo encuestar a todos los enfermeros. Inclusive no van a estar delimitados para hacer una buena muestra porque van a ser de otro servicio. Yo realmente quiero saber cuánto conocimiento tienen mis enfermeros de mi servicio. Entonces, el universo o muestra, o población, o universo, como puedan encontrarlo, van a ser los enfermeros del Hospital Central, ¿sí? Pero la muestra que yo voy a encuestar, ¿sí? Van a ser los enfermeros de clínica médicas. O sea, de ahí voy a obtener mis datos para llegar después los voy a procesar, a analizar y voy a llegar a una conclusión. Entonces, cuando hablamos de universo o población, se dice al conjunto entero de un lugar donde yo quiero realizar la investigación, ¿sí? Si yo quisiera medir el índice de la mortalidad infantil en Mendoza, es muy grande, tendría que tener muchos datos. Entonces voy a achicar para tener una muestra más acorde y que yo pueda medirla. Entonces voy a medir solamente la mortalidad en un departamento, que pueda ser Godoy Cruz, ¿sí? Entonces ahí va a ser mucho más chico la muestra, pero esta muestra va a tener buen tamaño y calidad, ¿sí? Y cuando hablo de tamaño, es el tamaño de personas que yo voy a encuestar o datos que voy a recolectar, ¿sí? El tamaño de mi muestra tiene que ser representativo, ¿sí? Al igual que la calidad, ¿sí? Para que yo pueda obtener datos fidedignos o fehacientes, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Entonces,
Yo tengo un gran universo de personas, pero es muy grande, yo no lo puedo abarcar todo, pero voy a elegir una muestra de un sector indicado donde realmente ahí está la población y el sujeto de estudio que yo quiero encuestar y obtener los datos que me van a servir para investigación, pero esta muestra tiene que tener dos aspectos. Tiene que tener un tamaño no menor a 25, no menor, y en lo posible de 30 o más, ¿sí? Para esto, que nos dé una buena calidad en la recolección de datos. La calidad también es representativa a la cantidad y a lo que yo voy a encuestar relacionado a mi pregunta de investigación, ¿sí? Depende de esos datos que yo voy a encuestar, es la calidad que yo voy a obtener de esa información y va a ser más verídica mi investigación. Esto, teniendo un buen tamaño y una calidad, se me representa una muestra representativa. O sea que con estos dos factores yo puedo decir que mi muestra es representativa. Bien, si resumimos, la población es amplia, reduzco, delimito, elijo mi muestra, que va a tener un buen tamaño, va a tener calidad, y va a ser una muestra representativa, ¿sí? Si seguimos acá, nos vamos a encontrar después con las inferencias. ¿Qué son las inferencias? Significa deducir. Algo que a mí me muestra, mi muestra, pueda deducir una conclusión, ¿entienden? Entonces, las inferencias estadísticas se realizan en un estudio sobre una o varias muestras de una población o universo. Y las conclusiones a las que son aplicables todos los elementos de dicha población, ¿sí? Inferir significa deducir, que yo por intermedio de esa muestra puedo deducir un montón de datos o cuestiones que son importantes para mi investigación, reflejado a nuestra población, ¿sí? A toda esta población de enfermería. Bien. Después tenemos el método de muestreo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a muestrear, como se dice, a tomar estas encuestas, a esta muestra representativa, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de muestreo, ¿sí? Uno de los muestreos puede ser aleatorio o probabilístico. ¿Qué significa esto? Que es al azar, que todos los que están dentro de la población, dentro de esa clínica médica, dentro de ese servicio, todos tienen la misma posibilidad de contestar la encuesta. Si no llegamos a hacer todo, o si es una muestra demasiado grande, a pesar de que yo ya la he delimitado. Pero todos pueden contestar este cuestionario, ¿sí? Todos pueden ser dadores o donantes de esos datos que necesito yo para mi trabajo de investigación. Cuando digo muestreo aleatorio, significa al azar. Todos tenemos posibilidad de entrar. Pero puede estar el no probabilístico, que yo puedo determinar quién contesta y quién no. O sea, yo decido quién me va a contestar esta muestra. Los médicos no me sirven, el personal de maestranza tampoco, el personal de kinesiología tampoco, el de nutricionista tampoco. O sea, yo voy a delimitar al personal de enfermería y esto va a ir pura y exclusivamente. E inclusive, dentro del personal de enfermería, cuando no es probabilístico, también puede ser que yo decida quién va a contestar y quién no, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de muestreo, que es el aleatorio probabilístico, que cualquiera, o sea, todos tenemos la misma posibilidad de contestar, y el no probabilístico es el cual yo decido quién lo va a hacer y quién no, ¿sí? Los métodos de muestreos que tenemos, que pueden ser, más allá de estos dos, vienen los de conveniencia, los opináticos, los aleatorios simples, los sistemáticos, los extractificados, de conglomerado y combinado, ¿sí? Bueno, acá hay una palabra que no debería estar, pero bueno, la uso como ejemplo, ¿sí? Estos son apuntes viejos. Los de conveniencia, ya les he explicado arriba, a mí me conviene que los encuestados sean de una profesión, que estén en un determinado servicio, que sean de los 3 turnos, en lo posible. Si es personal que rota, mejor todavía, porque voy a tener una variación de opiniones, pero a mi conveniencia. Es no probabilístico, o sea, es algo que yo decido hacerlo. Unas personas que tienen ciertas características que a mí me van a brindar, ¿cómo se llama? Me van a brindar datos
que yo necesito para mi investigación. Los opináticos, bueno, serían las personas que tienen sobrepeso, obesidad o alta o elevado el índice de masa corporal. Esos son los opináticos, porque van a hablar de ese tema en especial, ¿sí? Todo lo que sea sobrepeso. Después vienen los aleatorios simples. Los aleatorios simples vienen al azar, es un sorteo. Todos o cualquiera puede contestar, es el probabilístico, ¿sí? O aleatorio, cualquiera puede contestar, ¿sí? Al que le cae, le cae. Es como un sorteo, digamos. Bien, los sistemáticos. Los sistemáticos, yo puedo decir que de mi muestra solo van a contestar los DNI impar o los DNI par, o los DNI terminados en las 3 últimas cifras, terminados todos en 2 o terminados todos en 1. Pero yo lo voy a hacer sistemático, según un número, según un lugar de nacimiento, un mes de nacimiento, algo que yo realmente imponga. Los estratificados son lo que yo quiero medir, ¿sí? Tienen que estar estratificados, son. Los que tienen que estar, depende. Por ejemplo, si yo quiero medir calidad educativa, no le voy a ir a preguntar a un médico, no le voy a preguntar a un bancario, no le voy a preguntar a la enfermera, no le voy a preguntar al kinesiólogo, sí voy a preguntarle al docente. O sea, va a ser un grupo de personas especializada en calidad educativa. Ahí va a ir mi muestra. Si yo quiero preguntar calidad de cuidados de enfermería o la percepción de los mismos, van a ir a los pacientes porque ellos reciben el cuidado. Entonces ellos pueden decirme a mí si es buena o mala, ¿sí? Si yo pregunto conocimiento sobre escaras, la prevención de escaras, van a ir a los enfermeros, ¿sí? Esos son los estratificados. Y después vienen los de conglomerados, ¿sí? Esto es un grupo de personas que trabajan en un mismo lugar, que representan una misma actividad y que están ubicados en un mismo sector. Por ejemplo, yo quiero averiguar la calidad de mezcla, no sé, de cemento en una obra, ¿sí? ¿A quién voy a ir a preguntar? Al albañil o a la... ¿Y dónde va a estar? En una obra, ¿sí? Entonces, es un muestreo conglomerado. O sea, si yo quiero mostrar calidad de cuidado de enfermería, donde voy a ir a un hospital, a un sector, y va a ser enfermería. Obviamente es cuidado de enfermería. Si yo quiero ver la calidad de atención médica, van a ser a los médicos. De kinesiología, a los kinesiólogos. Bueno. Y después están los combinados, que puedo combinar el aleatorio con el conglomerado, el sistemático con el aleatorio, perdón, el sistemático con el estratificado, o sea, es la combinación de uno con el otro. Bien. Esos son los diferentes tipos de muestreos que voy a hacer a la hora de consultar yo mis muestras, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la población? ¿Cómo va a ser mi muestra? Y el tipo de muestreo que voy a utilizar, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las variables, ¿sí? De las variables de estudio. Esta es la gran confusión que por ahí tienen ustedes al momento de formular la pregunta de investigación. Recuerden que la variable determina una característica, una propiedad de un objeto a la cual observamos o cuantificamos en la investigación, ¿sí? Es un atributo que nosotros queremos investigar, de un suceso, un fenómeno, de algo particular que nosotros queremos investigar, ¿sí? Bien, hay tipos de variables que no son contables, hay más de 2 variables que pueden variar, que yo ya eso le he dicho, que una es la dependiente y las otras son independientes, y también están las de confusión, ¿sí? En algunas situaciones o en algunos tipos de investigación vamos a encontrar inclusive hasta 2 variables de estudio. Pero a la vez de esta variable de investigación, la más importante, que ustedes pueden ser el conocimiento, identificar factores, bueno, etcétera,
ustedes pueden decir que de la variable del conocimiento se van a desprender varias variables independientes. Recuerden que las variables independientes no se pueden, no pueden variar, no se pueden cambiar. Por ejemplo, la raza, la edad, ¿sí? Eso no podemos cambiarlo nosotros, ¿sí? Bueno, la variable también nos muestra que mediante el proceso de la operacionalización, porque cuando nosotros determinemos nuestra pregunta de investigación, vamos a determinar nuestra variable de investigación, ¿sí? De ahí se van a desprender los objetivos, que también va a estar nuestra variable de investigación, pero después se van a empezar a abrir en variables más pequeñas que van a contribuir a esa variable, ¿sí? Que vamos a tener que investigar para ver si lo que nosotros estamos diciendo es verídico o lo refutamos, ¿sí? Estas variables, estos objetivos que se van a trazar ustedes, por general siempre son 3 o más, por general a veces hacen hasta 5, 6, 7, lo que ustedes quieran, pero cuando más objetivos se tracen, más variables van a tener para estudiar, ¿sí? Cuando nosotros trazamos los objetivos de investigación, nosotros desprendemos variables. Esto se llama operacionalización, ¿sí? Si yo pongo en un objetivo, en el primer objetivo de investigación específico, determinar o categorizar al personal de enfermería, yo lo primero que voy a preguntar va a ser el sexo. Entonces, la variable va a ser determinar o categorizar al personal de enfermería, ¿sí? Esa va a ser la variable. Pero la dimensión, cuando hagamos la operacionalización, va a ser el sexo y el indicador mujer o hombre, varón o mujer, femenino o masculino. Esos van a ser los indicadores. Y de ahí se van desprendiendo las variables, ¿sí? Por eso es importante tener siempre bien claro cuáles son las variables de investigación que ustedes van a hacer y después cuáles se van a ir desprendiendo. Y formular la pregunta de investigación y tener bien claro cuál es su variable de investigación. Y cuando vayan a hacer se tracen los objetivos, ver qué variables van a investigar y de cuáles se van a ir empezando a desprender otras, que van a estar íntimamente relacionados con la variable que ustedes están investigando, ¿sí? Recuerden, siempre tenemos la de dependiente, la independiente y la de confusión. La de confusión es cuando crea una confusión entre medio de los dos, pero es importante para obtener datos que nos ayude o nos aporte algo a nuestra investigación. Bien, cuando hacemos la operacionalización, tenemos las cuantificables, que pueden ser la edad, que puede ser 3 años, puede ser las no cuantificables, que es la calidad de vida. Las cuantificables es lo que tienen los valores absolutos, 3, 4, 5, sexo femenino, masculino, antigüedad, todo lo que sea absoluto, o sea que es cuantificable. Tenemos 3 personas de 3 años, 4 personas de sexo femenino, son cuantificables, la palabra lo dice. Y las no cuantificables es la medición de la calidad de vida. No podemos medir la calidad de vida de 1 al 10, porque queda como que no es explícito, o sea, no puedo medir. Pero yo puedo medir la calidad de vida de un ser en dimensiones y en indicadores, más o menos lo que le explicaba antes, ¿sí? Yo puedo medir la calidad de vida de una persona por el nivel de ingreso. La dimensión va a ser nivel de ingreso. Y el indicador va a ser ¿cuánto? 100.000, de 100.000 a 150.000 o más de 200.000. Acá puedo hacer una medición de la calidad de vida, ¿sí? Cuando no son cuantificables, que no tenemos un valor absoluto, porque no todos ganamos lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la comparación en una dimensión, ingreso de dinero, y el indicador lo vamos a desglosar en cuánto. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuantificable también podría ser el índice de masa muscular? ¿Sí? Sí. Porque es un valor absoluto. Ajá. Usted tiene masa de 24, subirlo, bajarlo, después, pero usted tiene eso, su compañero tiene el otro y así, ¿sí? Bien. Gracias, profesor. Lo que también podemos hacer, otro ejemplo para medir la calidad de vida, la conectividad a Internet.
¿sí? No todos los lugares sociales tienen buena conectividad de vida, ¿sí? Algunos tienen mala, baja, viven en lugares muy lejanos, no tienen. Entonces la calidad de vida puede ser que baje ahí. Entonces puedo decir que tengo menos 10 megabytes, 10 a 10 o más de 100 megabytes, ¿sí? Eso puede también medirlo. Y lo más simple para medir la calidad de vida, que es un ejemplo tonto, pero bueno, a veces sirve, y más en estos tiempos. ¿Cómo puedo medir mi calidad de vida? Simple, ¿cuántos asados mensuales como? El que come 0 tiene mala calidad de vida, el que come de 1, más o menos, el que come de 2 a 3, más que bien, y el que come 4 asados mensuales, súper bien. Ahí tendríamos una dimensión, que sería el asado, que es un ejemplo tonto, ya lo sé, pero es para que se den cuenta lo no cuantificable, cómo podemos medir algo que no se puede medir en un valor absoluto. Pero sí puedo hacer ejemplos así para cuando ustedes tengan que hacer la operacionalización para medir sus datos, o sea, para hacer la operacionalización. Bien, si seguimos hablando de las variables, según su relación, las dependientes cambian, dependen. Puede ser que el conocimiento dependa de la calidad de vida, puede ser que el conocimiento dependa de la cantidad de hijos que tenga, puede ser que el conocimiento dependa de cuántos trabajos tenga y no pueda capacitarse, ¿sí? Esto dependiente significa la variable puede ir cambiando, pero en sí es la variable de ustedes que tienen que estudiar en su trabajo, que tienen que investigar en su trabajo de investigación. En cambio, la independiente no cambia. Sexo, edad, lo que no se cambia. La raza, no se puede cambiar. Ejemplo, la dependiente es el conocimiento. La independiente es el sexo. Y la de confusión es lo inesperado, el factor económico en pandemia. O la calidad de vida, ¿sí? Que es algo inesperado, que surge de la dependiente y la independiente que puede alterar las otras variables. Bien, según los datos cuantitativo y cualitativo cuando hablo, ¿sí? En las variables, según los trabajos cuantitativos, son numérico y más unidad, o sea, valores absolutos, ¿sí? Continúan, pueden algo entre dos números o pueden ser medidas, ¿sí? 5 miligramos por decilitro, sobre decilitro, o 0,5 miligramos decilitro, o 140 miligramos de mercurio. Esas medidas las vamos a usar nosotros siempre, ¿sí? Entonces, pueden ser continuas de medidas, o pueden ser discretas, números enteros. Por ejemplo, número de hijos, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando ustedes vayan a hacer, no acá, no la exijo tanto en el proyecto, debería, pero es muy complicado para hacerlo, ¿sí? Pero en las operacionalizaciones, si ustedes tienen que hacer una tesis real, tienen que poner cuál tipo de variable están midiendo, si es continua o discreta, ¿sí? Las continuas pueden ser entre dos números o algo relativo, que nosotros necesitamos una medida que continúa otra medida, ¿sí? O una medida, un valor con una medida. En cambio, las discretas son números enteros. Número de hijos o edad. Nadie tiene 4 años y medio. Tiene 4 años, 5 años, 6 años. Nadie tiene 5 hijos y medio. Tiene 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, lo que sea. En la cualitativa, los atributos son la calidad. Siempre se estudia la fenomenología, ¿sí? Puede ser nominal o ordinaria. Nominal, católico, judío, depende del credo. Varón o mujer, ¿sí? Ordinales, con dicotomía. Sabe, no sabe. Vivo o muerto. Y lo politómico, que es, esperen que esté, esperen un segundo, pueden tener 3 o más. Que pueden tener varias opciones, ¿sí? Que no es solamente, por ejemplo, la de dicotómica, sabe o no sabe. En cambio, esta puede tener varias opciones.
No me acuerdo qué puse acá. AE no lo recuerdo, chicos. Esos ejemplos que los hice en ese momento y no me recuerdo. Pero, por ejemplo, acá podríamos valer, si sabe o no sabe, podríamos poner mucho, poco, suficiente, nada. Eso sería politómico, que tengo varias opciones que puedo hacerlas, ¿sí? En cambio, la dicotomía, sabe o no sabe, vivo o muerto. En cambio, acá el politómico podría ser sabe poco, sabe mucho, sabe más o menos, sabe nada, no sabe nada. Son opciones que pueden ir dando, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos. Esto es lo mismo. Bien. Y otro ejemplo para que lo entiendan bien, por ejemplo, los tumores. Los cánceres son tumor de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Son varias opciones que puedo poner. Bien. Bien, ahí terminaríamos con la unidad 5, la 4 y la 5. Ahora empezaríamos con la unidad 6. En la unidad 4 y 5 vimos el muestreo, la población, y ahora vamos a ver los datos, la recolección y el proceso de los mismos, y el procesamiento de los mismos. Bien, este es el último PowerPoint que está en la plataforma, ¿sí? Es la unidad 6, ¿sí? Acá encontramos los datos, la recolección y el procesamiento de los mismos, ¿sí? Bueno, acá ya nosotros en la otra parte ya decidimos nuestra población, la muestra, ya recolectamos, ya vimos el muestreo, cómo lo vamos a hacer, vimos las variables, las dependientes, la independiente y la de confusión, cómo se ponen en una cuantitativa, cómo se ponen en las cualitativas y cómo se hace la operacionalización. De la operacionalización va a salir la encuesta, porque ahí van a estar todas las preguntas que ustedes van a hacer para después recolectar esos datos y procesarlos y hacer una unidad de análisis. Pero, ¿cómo hacemos esto, no? La última parte, ¿sí? Porque ya hasta acá vamos bien, pero ahora necesito una técnica para obtener datos, ¿sí? En esta etapa de planificación, precisar los datos, la forma de medición, las técnicas, instrumentos de medición y tiempo para procesarla. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y después el tiempo para procesarla. El tiempo que se procesa y se analiza una muestra lleva bastante tiempo porque hay que interpretar varios datos, ¿sí? La ejecución se realiza con las anteriores. En las etapas de verificación se comprueba la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos. O sea, en esta etapa tenemos que tener los datos que sean fidedignos y fehacientes para que nos dé a nosotros un grado de confianza de que nuestra investigación está bien hecha, ¿sí? Que los datos son verídicos. Las técnicas que tenemos para hacerlo, para la obtención de estos datos, ¿sí? La técnica es cómo lo voy a hacer y el procesamiento, cómo lo voy a hacer. Este es cómo lo voy a hacer y el otro va a ser, bueno, déjenme. Este es cómo lo voy a hacer, ¿sí? Que voy a utilizar una técnica para obtener los datos, que pueden ser 4, ¿sí? Esto depende de lo que ustedes decidan o cómo van a recolectar los datos, ¿sí? El censo, que es una probabilidad, son datos recogidos en forma masiva a una población. Por ejemplo, el año pasado la tuvimos, que fue que el gobierno estableció este censo para saber cuántos argentinos vivíamos en Argentina, cuál era nuestro nivel de vida, cuál era nuestro nivel socioeconómico, cuál era nuestra vivienda y si contábamos con los servicios, ¿sí? Y creo que otras preguntas más, si éramos el tipo de sexo no me acuerdo si la edad, no recuerdo eso, y si teníamos personas analfabetas o no,
¿sí? Entonces el gobierno recolecta todos estos datos y sacan conclusiones de cuántos argentinos somos, cómo vivimos, cuál es la situación económica, la académica, cómo está la Argentina en el 2022, ¿sí? Hacen todo este censo que van casa por casa, después procesan esos datos y de ahí se asienta una estadística, porque queda todo asentado, que después se pueden utilizar esos datos para seguir trabajando basado en esos datos, porque son retrospectivos esos datos, así que se pueden seguir utilizando. Pero los censos se hacen a toda la población, es masivo. Después viene la encuesta o el cuestionario, que esta encuesta y cuestionario, comúnmente llamado, es lo que realmente, lo que más común que vamos a utilizar nosotros, porque no sé si alguien va a hacer un trabajo cualitativo, pero la mayoría van a hacer un cuantitativo y el método, la técnica para obtener datos va a ser el cuestionario, ¿sí? El cuestionario es un cuestionario de preguntas que ustedes van a hacer de producción propia, sobre las variables que ustedes investigan, que se van a ir abriendo un poquito más, ¿sí? ¿Qué datos a ustedes les interesan recopilar para tener buenos datos, buena información para llegar al resultado y hacer su propia conclusión, ¿sí? Y ver si lo que ustedes pensaban está bien, o sea, era verdadero, o se refuta lo que venían diciendo. Por ahí ustedes quieren refutar que el lavado de manos contribuye a la prevención de enfermedades cruzadas. Entonces van a hacer una encuesta donde van a preguntar a los enfermeros sobre esa técnica, ¿sí? Y quizás puedan decir, no, está bien, hay que lavarse las manos, porque así prevenimos las enfermedades cruzadas, o refutamos esto porque se ha descubierto, se ha demostrado, mediante los datos recolectados en la población o en la muestra en tal lugar, el porcentaje, todo eso, demuestra que el lavado de manos no sirve para nada. Eso depende, es un ejemplo, ¿sí? Pero por eso utilizamos las encuestas para obtener una muestra de una población manejable. La muestra serían mis enfermeros del Hospital Central. En los estudios cualitativos, que estudiamos las cualidades, las fenomenologías de un suceso, de una cultura, de una civilización, que no son cuantificables los datos, que son más percepciones que tienen la gente, y es la forma de contar esos datos o procesar esos datos pasa diferente que en la encuesta, que es nos van a dar más datos cuantificables que vamos a sumar y vamos a darnos cuenta cuánto tenemos, ¿sí? En cambio acá tenemos que dialogar con los actores, hacer una guía para que ellos nos vayan respondiendo, ellos se pueden explayar, pueden poner sus opiniones, hacer sus referencias, y después nosotros, cuando terminemos esta entrevista, vamos a analizar entrevista por entrevista y vamos a generar nuestras propias conclusiones. Por general, las conclusiones son de palabras muy repetidas o relatos muy repetidos, ¿sí? Que en algún punto concuerdan. No al 100%, pero el 50% concuerdan en lo mismo. O puede ser que ninguno concuerde también, eso depende, porque las percepciones no son las mismas para todos. Yo puedo mirar un hecho y para mí puede ser aberrante y para otra persona no. Entonces, eso nosotros no estamos ahí para juzgar eso, sino estamos para analizar y ver qué está pasando en esa situación, ¿sí? Entonces, solamente acá es el diálogo con los actores, analizo el discurso y genero una conclusión en común entre todas las entrevistas. Y el registro es lo más común, que también se hace retrospectivo, que son las historias clínicas. Son datos históricos que están en archivo, que yo puedo ir ahí y obtenerlos, ¿sí? Esto también es retrospectivo porque está en el pasado siempre. Como ya le dije, acá tenemos las técnicas para obtener datos, pero ahora necesitamos un instrumento, ¿sí? ¿Para qué y cómo lo vamos a hacer? Este era para qué. ¿Para qué lo vamos a hacer? Y acá el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Los instrumentos para aplicar la técnica de recolección.
Bien, como ya dijimos, tenemos el tipo de cuestionario, planillas matrices, bases de datos. Cuando hacemos un cuestionario, ¿sí? Vamos a poner ahí todas las variables con sus indicadores, con sus dimensiones y sus indicadores, ¿sí? Y vamos a empezar a medir. Los cuestionarios pueden ser de dos formas. Pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, ¿sí? Los abiertos son los más puros. ¿Por qué digo son más puros? Porque tenemos mayor información, pero es más difícil al momento de procesar esa información. En cambio, los cerrados solamente van a decir, ¿usted qué sexo tiene? ¿Mujer? ¿Femenino, masculino o no binario? O sea, responden eso. ¿Usted recibió capacitación? ¿Sí o no? En cambio, en los abiertos podemos poner, ¿usted recibió capacitación? ¿Y qué le pareció? Entonces la persona puede contestar de que sí recibió la capacitación, que fue buena, que fue mala, que no sirvió para nada, no entendió. Es como que se explaya un poco más, pero no se sale del guión, ¿sí? Son preguntas abiertas que el encuestado desarrolla, ¿sí? En cambio, las cerradas ponen sí o no. A veces, pueden también ponerlo a veces, siempre, rara vez, nunca, pueden ser opciones, ¿sí? Recuerden que cuando es cuestionarios cerrados pueden estar los dicotómicos, que son sí o no, o los politómicos, que pueden ser a veces, siempre. Cuando se abren un poco más las opciones, son politómicos, ¿sí? Y también, cuando son cerrados, es más fácil para codificarlos y analizarlos, ¿sí? Porque sí o no, a veces nunca, son muy cerradas las preguntas, ¿sí? Profe, sería como que los cerrados son más exactos, más limitados. Claro, por eso son más rápidos para procesar. Bien, gracias. Cuando nosotros ya encuestamos, que depende del cuestionario que vamos a utilizar, las variables ya las contestaron, ya tenemos un grupo de datos, ¿sí? Tenemos información de esas variables, ¿sí? Tenemos que volcarlas a las tablas matrices, ¿sí? Las tablas matriz es como una base, algo, o sea, que vamos a guardar las respuestas de acá para después compararlas, ¿sí? Vamos a colocar todas las variables acá arriba, en esta línea. Si marcamos un eje cartesiano, es esto. Si ponemos una tabla, ponemos variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5, ¿sí? Y acá, en esta franja, en la primera, vamos a poner sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4. En las tablas matrices no se pone ni el número de documento ni nombre y apellido. Las encuestas siempre son anónimas, ¿sí? Bien. Y ustedes me dirán, ¿qué son las variables? Puede ser el sexo, la edad, capacitación, nivel educativo, antigüedad. Depende de lo que ustedes quieran investigar. Esas son todas las variables que ustedes pueden tener. Y los sujetos de estudio van a poner sujeto 1, 2, 3. Acá se colocan todos los sujetos. Y lo que contestó el sujeto 1 van a poner edad, 25 años, sexo, femenino, licenciado en enfermería, antigüedad 5 años, no sé, capacitación 5 de ninguna, ¿sí? Esas son todas las variables que ustedes van a tener que contestó el sujeto 1, ¿sí? Van a estar plasmadas así. ¿Por qué? Porque después cuando yo vaya a analizar, yo puedo poner acá si el conocimiento que está en la variable 8, ¿sí? Tiene algo que ver con la edad. Si al ser un enfermero más grande, tiene ganas de estudiar o no, ¿sí? Entonces yo voy a buscar a todos los que tengan 65 años, bueno, 65 son muy grandes, 52 o 58 años en el rango S, y voy a ver qué contestó en la capacitación. Y me voy a dar cuenta, posiblemente, no sé, que todos los que tienen entre el rango de 50 a 60 años no se han capacitado en los últimos 5 años. Entonces puedo decir que la variable de la edad sí está íntimamente vinculada con el conocimiento, o sea, modifica el conocimiento. Para eso hacemos tabla matriz, para asentar todos nuestros datos y empezar a medirlos entre ellos. Si yo quiero ver la variable del conocimiento relacionada al sexo, yo puedo ver cuántas enfermeras femeninas hay y cuántas enfermeros masculinos hay. Quizás no me diga nada,
porque nadie pudo comprobar jamás si nosotros las mujeres somos más inteligentes que los hombres o los hombres son más inteligentes que nosotras. No lo podemos discutir, no lo vamos a discutir porque si no va a empezar la guerra de los sexos. Quizás nada, pero puede ser que el nivel de formación, por ejemplo, si tengo 10 licenciados, tengo una muestra de 25 enfermeros, 25 sujetos y 15, a ver, 30 son licenciados, perdón, si son 25, 20 son licenciados y la capacitación no se han capacitado en 5 años, quiere decir que no tiene nada que ver que tengan nivel de conocimiento, de alta formación no tiene nada que ver con el conocimiento. No sirve que sea licenciado si no te seguís capacitando, ¿sí? Eso sería un déficit. En cambio, si fuera que son más enfermeros profesionales o enfermeros auxiliares, que ya no existen, pero antes pasaba eso, era que el nivel de conocimiento estaba íntimamente ligado a la formación, porque a menos formación tenían menos capacitación o menos conocimiento. ¿Entienden esto, lo de la tabla matriz? Es muy fácil, pero bueno. Sería como Bien. que nos da más datos también. Más Los datos de datos lo que que ya ustedes tienen de las encuestas las aplican en la tabla matriz. en la misma tabla y nos da más datos o podemos Exacto, sacar porque más ustedes tienen que conclusiones. ir, claro, ustedes tienen que ir viendo las variables, cómo se comportan relacionadas al conocimiento. Si yo voy a investigar conocimiento, yo tengo que ver todas las variables, medirlas con el conocimiento, ¿sí? La formación, la edad, el sexo, último nivel de capacitación, factores que influyen, no tener elementos de trabajo, estar sobrecargada. Yo todas las variables las tengo que relacionar con el conocimiento. Bueno, y la base de datos, ya todos estos datos que tengo, ya los asiento en una base de datos, pero ya están todos organizados, ¿sí? Pero ya me queda un antecedente de todos esos datos recolectados. Profe, quedan 6 minutos. Oh, vamos al otro link. Nos conectamos al otro link. Ay. ¿Se admitieron? Bueno, ¿estamos todos de vuelta? Bien, terminemos la clase.
Bien, como ya encuestamos y ya tenemos los datos, pero ahora llega la etapa del análisis de estos datos para que nosotros podamos procesarlos y sacar algo fidedigno, o sea, que seamos organizados y primero y principal contestar nuestros objetivos que nos trazamos. A ver, ¿cuánto tiene de real lo que nosotros intentamos investigar o no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace un análisis de grupo de datos, ¿sí? De la población que es estudiada, según las variables, por ejemplo, la variable de conocimiento, vamos a ver el comportamiento de cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los objetivos que nos trazamos va a ser categorización del personal de enfermería. En una de ellas voy a poner rangos de edad, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a ver, el rango de edad que sobresale o que tiene un dato relevante. Por ejemplo, si yo estudio a los enfermeros, yo voy a poner un eje cartesiano, este gráfico de barra, y voy a poner rango de edades. Menos 20 o más de 20, menos 20, de 21 a 30, de 30 a 40, ¿sí? Yo acá me estoy dando cuenta que en el gráfico, cuando voy a analizar los datos, tengo una población que es la población, o sea, el dato más relevante que voy a tener acá, que todos los enfermeros, la mayoría de estos enfermeros, tienen entre un rango de 21 y 30 años, ¿sí? Cuando nosotros vamos a analizar estos datos, siempre se hace un gráfico, un cuadro representativo, ¿sí? Que vamos a poner la edad y el número de rango, el número de personas que han contestado esta variable, ¿sí? Por ejemplo, las edades son los rangos entre menos de 20, de 21 a 30 y de 31 a 40. Este va a ser el total. Y acá se van a figurar en real, en la absoluta y en la relativa. Acá tengo en absoluta, en la relativa porque son porcentajes. El total del porcentaje, el total de encuestados van a ser 47 enfermeros. Y el total de ese 47 enfermeros serían el 100%. Entonces, 20%, menos de 20 años, hay un 30%. Entre 21 y 30 años hay un 50%. Entre 31 y 40 hay un 20%. Si sumo esto, me da el 100%. El dato relevante de esta población estudiada va a ser que el 50% de la población tiene un rango de edad entre 21 y 30 años. Es joven. Esta población de enfermería es joven. La edad es una variable, que sería la variable independiente en este momento, pero yo la tengo que relacionar con el conocimiento. ¿Tiene algo que ver la edad con el conocimiento? ¿Cómo? Hay una compañera que se quiere conectar, si la puede aceptar. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, cuando hacemos todo este cuadro comparativo, hacemos el gráfico, el comentario va a decir que el 50% de la población tiene entre el rango 21 a 30 años. En las cualitativas, la medida de resumen en relación entre dos poblaciones. Recuerden que las cualitativas se estudian fenomenologías, cualidades, percepciones. Entonces vamos a hacer la relación entre dos poblaciones o entre dos percepciones, que nunca van a ser iguales, ¿sí? Pueden ser por razón e índice, por proporción o por tasa. La razón o el índice puede ser que ponga 3 enfermeros por 3 pacientes. Si yo quiero medir calidad de enfermería, de cuidados de enfermería, entonces voy a elegir 10 pacientes en una unidad que tenga 3 enfermeros, ¿sí? Puede ser que esto, que varíe la perspectiva de la calidad de enfermería en 10 pacientes sobre 3 enfermeros. O capaz que con estos 3 enfermeros responden lo mismo que el paciente. Recuerden siempre que las percepciones no son las mismas siempre y acá hay que interpretarlas. Puede ser por proporción, que pueden estar los analfabetos, pero puedo tener un total de analfabetos más educados. ¿Qué significa educados? Que todavía no terminaron el nivel primario, pero tampoco tienen la condición de salir de estos rangos de analfabetos, ¿sí? Entonces sigue siendo la misma proporción,
¿sí? Por ejemplo, pueden ser que sumen y resten básicamente o lean básicamente, pero no terminan séptimo grado. Entonces, no dejan de ser, no dejan de tener la condición de una persona que no tiene completo las necesidades básicas de alfabetización. Entonces, se cuentan los analfabetos más los educados, ¿sí? Que eso sería el total, y entra en esa proporción. Las tasas, que son expresadas siempre en múltiplo de 10, 10.000, 100.000, 1.000.000, 100.000, 100 millones, siempre en múltiplo de 10, ¿sí? ¿Qué medimos acá? Que puede ser la tasa de mortalidad infantil, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Decir que el número de muertes infantiles sobre la tasa de nacimiento. Se divide, bueno, acá se divide entre los dos y puede ser, no me acuerdo bien cómo era este resultado, pero sacando ceros nos puede dar que son 8 muertes cada 100.000 habitantes, o sea, es una tasa bastante baja, ¿sí? La de Mendoza en el año 2020, no lo sé, solamente es un ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre las tasas, cuando utilicemos tasas en las cualitativas, que no creo que nadie vaya a hacer, pero bueno, las expresamos en múltiplos de 10 y las medimos número de muerte sobre número de nacimiento, ¿sí? La cantidad siempre expresada en 6, por ejemplo, 600, sobre 1.000.000. Y podemos tener, cuando dividamos, podemos tener 8 muertes sobre 100.000 habitantes, que es muy chica la tasa de mortalidad acá, que puede ser de Mendoza, es una tasa representativa. Después pasamos al cuantitativo. Que ya acá vamos a medir los datos y son números. Recuerden que lo cuantitativo es cuantificable. Todo está basado en datos, en valores absolutos, ¿sí? Puede ser edad. Ya no admito a más nadie, ¿eh? Avísenle a sus compañeros. Que pueden ser edades, tensiones arteriales, valores de glucemia. Son todos valores numéricos, ¿sí? Que sirven para cuantificar, ¿sí? Los datos son numéricos y pueden estar en medidas de tendencia central, que pueden ser promedio, media y moda. Esto es lo que van a usar mucho en epidemiología, ¿sí? ¿Qué hacemos en las medidas de tendencia central? Analizamos números. Si necesitamos sacar un promedio de una situación, por ejemplo, yo quiero medir el rango el promedio de edades que hay en una escuela primaria, jardín de infantes, un comedor. Entonces empiezo de los 5 años hasta los 15, ¿sí? Entonces tengo 5, 10 años, 15 años, 10 años, 5 años. Sumo esto y me da un total de 45. Son 6 edades diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo divido por 6. Me da 7,5. Entonces estoy diciendo que el promedio de edades es entre 7 años y 8 años, porque no puedo decir 7,5, pero va más entre 7 y 8 años, es el promedio de edades que van a un comedor infantil o un centro asistencial, no sé, es un ejemplo, ¿sí? Entonces el promedio se saca del total de las edades que estoy encuestando, que siempre van a ser repetitivas, así 5, 10, 15 o 10 y 5, que me va a dar 45, y lo divido por la cantidad que estoy sumando, ¿sí? Ese es el promedio que me va a dar de estas edades, que va a ser entre 7 y 8 años, la edad promedio. La media, ordenamos los datos según de mayor a menor, ¿sí? Pongo 5, 10, 10, 10 y 15, ¿sí? Si yo ordeno acá, voy a poner el total de los números, ¿sí? Más 1, ¿sí? Dividido 2, me va a dar un 3,5, ¿sí? Entonces yo cuento 1, 2, 3. Y en el medio me da 3,5. Entonces la edad media en este centro de atención, comedor, lo que ustedes quieran, es de 10 años. La mayor de la población que va a ese centro de atención rondan en los 10 años, ¿sí? Esa es la media.
Y la moda es la que más se repite. Por ejemplo, tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Acá tengo en el eje cartesiano todas las edades. Pero ¿cuál es la que más se repite? Es la 10. Entonces, si ustedes van a trazar un eje cartesiano, si marcan la curva, en el medio va a ser los 10 años. Esa es la moda. Después tenemos la medida de dispersión y la desviación estándar, ¿sí? La de dispersión, vamos a marcar límite inferior y límite superior. ¿Cuál es la edad? El rango de edad límite inferior es 5. ¿Cuál es el límite de superior? Es 15. Entonces, es 15 menos 5. ¿Por qué es menos 5? Porque el límite inferior se resta al límite inferior. El límite superior se resta al límite inferior. Me da 5. Entonces, acá, ¿qué hago? La siguiente fórmula, límite superior menos límite inferior más 1. Entonces, me da, acá me va a dar 10, le tengo que sumar 1, entonces las posibilidades son 11. ¿Cuál es la edad? Sería el 11. Ese es el rango, me va a marcar el rango que tengo en las edades acá. Esta es una medida de dispersión, ¿sí? Entonces el rango siempre va a estar al lado del 10. Pero, por ejemplo, acá me dio 11 posibilidades. Eso no lo voy a explicar porque es complejo. Y después está la discusión estándar, que es, siempre sigue en el medio, que la edad media es 10, pero puede haber una variación entre los 5 y 6 años o más de entre los 10 y 15 años. O sea, ahí hay una estándar que siempre está ahí. Son los menos, porque los más son el 10. El 10 es el estándar. Bien. Cuando ya analicé todo esto, la discusión estándar, la de dispersión, la moda, la media, el promedio, que ya vieron todo eso, ya procesaron todo, se dieron cuenta, sacaron sus datos. Viene el análisis de resultados. ¿Cómo se presentan estos resultados? Se presentan en tablas y gráficos. Los resultados se colocan, la pregunta que ustedes hicieron, la variable que ustedes investigaron, ¿sí? Que puede ser el daño que sufre el personal de enfermería haciendo diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, ponemos acá de rotación de pacientes. Vamos a poner el cuadro representativo, la frecuencia absoluta y relativa, ¿sí? Y la cantidad de opciones que tuvimos, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a poner, la rotación. Acá en la frecuencia absoluta, acá van a decir, siempre tuve dolor, nunca me causó dolor, no he sentido ningún tipo de dolor. O sea, acá relacionado con el dolor que sufre el enfermero cuando rota un paciente, ¿sí? Siempre tuve dolor, nunca tuve dolor, a veces siento dolor. Acá voy a poner los que me contestan, los que siempre tuvieron dolor, los que nunca tuvieron dolor y los que siempre tuvieron, o a veces tienen dolor, ¿sí? Y en la absoluta va el porcentaje de eso, ¿sí? Si acá me contestan 20, va a ir un porcentaje de ese 20%. Recuerden, acá es el total de los encuestados y acá abajo es el total de 100% del porcentaje, ¿sí? Cuando representen eso en el cuadro, automáticamente se representa en un gráfico, que puede ser barra o torta. Esto sirve para que cuando presentamos los resultados sean más rápido y visible al ojo del que está viendo este cuadro. O sea, yo en este cuadro automáticamente voy a ver el dato relevante, lo que más me llame atención, que puede ser un valor muy alto o puede ser el valor menor. O sea, eso depende de lo que están ustedes investigando. Y siempre se hace el comentario con el dato relevante. Por ejemplo, acá yo quiero poner que el 80% de los enfermeros sufre mucho dolor al realizar esa técnica, ¿sí? ¿Qué es el dato relevante? Lo que yo quiero exponer,
de esa pregunta, ¿sí? Y así hay que hacer con todas las preguntas, todas. La edad, el sexo, antigüedad, nivel de formación, cantidad de horas que se trabaja, cantidad de pacientes que se atiende, factores que influyen sobre la alimentación, nivel de conocimiento, última capacitación. Todo se va haciendo así, todo se va exponiendo. Se hacen una encuesta mínimo de 25 a 30 preguntas, o sea que ustedes van a tener gráficos, entre 25 gráficos y 25 cuadros comparativos, 25 comentarios. De cada pregunta que hagan en el cuestionario es una variable que hay que procesar, analizar y representar. Y por último, bueno, cuando ya tenemos todo esto, se presenta una discusión en un trabajo de investigación con los resultados versus con otro trabajo de investigación. Siempre se pone que, por ejemplo, que en el hospital tanto se ha hecho el trabajo, cuáles fueron los resultados relevantes y se los comprueban con otro hospital con otros datos, ¿sí? Y se cita al dueño o de propiedad intelectual del otro trabajo. Siempre se hace. Y después se hace una conclusión donde se responden los 3 objetivos, 4, 5, 10 objetivos que se trazaron en este trabajo de investigación. Y a lo último se ponen las propuestas que ustedes hacen para prevenir o recomendar o ver cómo se hace para disminuir este problema que ustedes formularon, ¿sí? Bien, esto es todo. Ya creo que los he cansado bastante. Profe, ¿esto entra en el parcial? ¿Cómo? Que si todo esto entra en el parcial. Entra todo. Lo que sí no voy a preguntar algunas cosas muy relevantes que a ustedes todavía, como desde un taller, no van a entrar. O sea, las medias, bueno, las medias y las modas puedo preguntar algo teórico, pero no representativas. ¿Me entienden? Profesora, yo me puedo retirar porque tengo que trabajar. Sí, no hay problema, Ibar. Hasta luego. Perdón que la moleste, sería hasta la unidad 6 que entraría, ¿verdad? Sí, son cortitas las unidades. Sí, por eso le preguntaba si entraba hasta la unidad 6. Sí. ¿Es múltiple opción, profe? Es múltiple opción, verdadero o falso, busque la opción correcta. Se lo hago así para que no tengan que escribir nada. Profe, yo quería saber si me había puesto presente nada más. O sea, lo Sí, ya vi, te pero... puse presente, Quesada. Bien, chicos, hoy no tienen autoevaluación, así que si no tienen más preguntas, se queda el que quiere consultar, y si no, el resto se puede retirar.